Bienvenidos a su programa Contraluz, programa donde entrevistamos personalidades del ámbito social, político, empresarial, cultural de la República Dominicana. Causa mucha preocupación el tema migratorio de la República Dominicana. Hemos visto cómo este pasado domingo se hizo una manifestación en Friusa. Manifestación que quizá o quizá no cumplió su objetivo, pero es un llamado más al gobierno dominicano para que tome cartas en los asuntos migratorios, como lo han hecho países como Estados Unidos, México, El Salvador, etc. Debemos reforzar la soberanía nacional, porque de ella depende el desarrollo y el progreso de nosotros dominicanos. Aplicando las leyes creo que es suficiente para que este problema sea resuelto, ya que esto es una marcha que va a ir creciendo si esto no pasa. Y en la entrega de hoy tendremos como invitado a Luis Vázquez, quien es director del Premio Nacional de la Juventud y coordinador de Cultura en el Ministerio Nacional de la Juventud. Luis es un joven muy preparado, talentoso y artístico. Y con él conversaremos sobre su trayectoria, de lo que va haciendo en el Ministerio de la Juventud, y esperemos que disfruten esta entrega en su programa Contraluz. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso en su programa Contraluz y ya contamos con nuestro invitado Luis Antonio Tejeda. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Yo no sé si es mi primera vez en este estudio, pero está chulísimo, está mortal. Muchas gracias. A tu orden. Gracias. Luis, conociendo un poco más de ti, ¿qué te inspira a ti? Tú eres originario de San Juan de la Maguana. Así es. ¿Qué te inspira a ti en adentrarte en lo que es el aspecto artístico, en el mundo artístico? ¿Cómo te nace esa vena a ti? Literalmente yo veía una novela, mi mamá, generalmente en los pueblos, ¿verdad? Y hasta aquí en la ciudad la gente ve novelas. Yo me enfoqué mucho en una novela de una pianista. Era un niño en ese momento. Y a mí me encantó tanto ese instrumento. Aunque yo siempre fui muy apasionado por el tema de las artes, quizás las ciencias sociales, el deporte, etc. Pero en su momento, esa novela me inspiró bastante y yo duré varios veranos preguntando a la mami si ya fue a Bellas Artes, si ya me inscribió, si qué es lo que hay que hacer. En Bellas Artes de San Juan de la Maguana, exactamente. Y bueno, hasta que un verano después que yo vine de vacaciones, me dijo realmente ya, finalmente te inscribí. Empieza tal día. Y yo me puse súper feliz, súper contento y para mí eso ha sido una pasión para mi vida entera. Un apostolado, en verdad. ¿Y cómo fue tu trayectoria a través de Bellas Artes, ya que aprendiste? Que tú no sabías, que te diste cuenta de que las cosas eran así, así. Cuéntanos un poco más. Es importante saber que en una provincia posiblemente tú no ves todo la capacidad o un movimiento artístico a la capacidad grande como ocurre en las ciudades. Pero en verdad yo tenía privilegiadamente en ese momento quizás los mejores profesores de la Escuela de Bellas Artes. Mi profesora de piano desde niño fue una mujer con una pasión desbordada, con una entrega, con un deseo realmente bien entregado a eso. Y eso me fue llevando
a tener no solamente una relación de profesor-estudiante, sino hasta de como un hijo, como una familia. Georgette Michelin, oriunda de esos árabes realmente que vinieron a nuestro país en su momento, se enfocó en darme clases junto con otros profesores, Ezequiel Hernández, Agustín Saldaña, etc. Hicieron este joven que ven aquí, fueron creando los cimientos. Ahora, no fue solamente un niño que fue tomando clases año tras año, nivel tras nivel, sino que yo era muy inquieto. Yo era capaz hasta de saltarme los repertorios que me tocaban en ese momento y iba y tomaba otros repertorios quizás más difíciles u obras que quizás no me tomaban. Curioso. Muy curioso. Y los profesores realmente decían, hasta que uno de ellos realmente me dijo, él no puede coger clase conmigo ya, porque yo no puedo tener una gente tan curiosa conmigo. Y otro profesor entonces me acogió y fue Georgette Michelin, que me acogió y me dijo, yo le doy clase. ¿Por qué? Porque ella sí era un poco más atrevida. Yo recuerdo que ella siempre en los exámenes, los jurados le decían, ¿y por qué tú le pones ese repertorio a ese muchacho? Porque él tiene tal edad y él no puede tocar ese asunto. No, él lo toca, él lo va a tocar muy bien y lo va a hacer muy bien. Y verdaderamente sus estudiantes eran muy luminarios en ese momento. Y eso me dio realmente la capacidad de saber que yo daba para mucho y no tanto para quedarme en San Juan, sino para crecer y en su momento determinado entonces realmente llevar a San Juan ese joven ya formado, sólido, para poder darle a mi pueblo lo que yo veía en las ciudades y hasta en el exterior. Y quizá esa profesora fue que te inspiró a empezar a impartir clases. Sí, ella me inspiró, yo diría, pero hay esos profesores de antes, que eso es una de las cosas que yo posiblemente critico del sistema educativo, no solamente artístico, sino el sistema educativo formal, ya no vienen. Esos profesores de pasión, esos profesores realmente de convocación, de llamado, ya no vienen. Es muy difícil, quizás, probablemente, yo no voy a descartarlo por completo, tuve profesores que estén altamente entregados a la generación que le asiste enseñar, no solamente por un tema de un compromiso institucional, sino por una pasión más allá. Mi profesora era capaz de llevarme a su casa, a tomar clases de piano en su casa a deshoras, dígase 6, 7 de la noche, hasta un sábado, un domingo, no sé si tú me voy a entender. Mis profesores eran capaces de soportarme, quedarme estudiando en la Escuela de Bellas Artes, aún con sus diversas situaciones de física, hasta 7, 8 de la noche, con velas en ese momento, y quizás no con la luz eléctrica. O sea, cuando tú ves ese tipo de cosas, eso te va inspirando, y de hecho, uno no lo ve así, pero a futuro va formando un ser tan sólido, tan grande interno realmente y tan ideal para esta sociedad que tiene demasiadas cosas por las cuales realmente creo que debemos de solventar generaciones como la mía. Sí, yo creo también que eso se ha perdido mucho en lo que es un profesor. Quizá con el avance del tiempo se ha perdido como ese perfil, ese modelo de dar clases. Claro. Y Luis, ¿cuándo vienes a Santo Domingo? Ya cuando termino entonces el colegio, que de hecho estudié en un colegio que era bilingüe, que la gente me pregunta, ¿cómo tú sabes inglés? Mucha gente me pregunta, ¿cómo tú hablas inglés? Yo hablo inglés porque en el colegio que yo estaba, que por cierto no era un colegio caro, o sea, de ricos, por decir, era un colegio norteamericano, con patrocinio norteamericano. Las clases en ese momento era el tipo de sistema educativo de hoy, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cuando en ese momento no existía y no era un semi-internado, era un sistema educativo americano. De manera que después del mediodía y el almuerzo, tú tomabas clases optativas y yo asumí el inglés como mi clase optativa. Y ahí aprendí inglés durante los 4 años de bachillerato, pero de manera intensiva. Y aprendí, porque también ya en los tercero y cuarto bachillerato en ese momento, ciertas clases, ciertas materias de la ordinaria, del curso, eran en inglés. Era con profesores de Canadá o con profesores americanos. Entonces, tú estabas obligado realmente a entenderlos, yo entenderte a ti, o en un momento determinado realmente poner en práctica el inglés que tú aprendí en la tarde. Y para mí eso fue una experiencia brillante. Terminé mi bachillerato, graduado en informática, en técnico en informática en ese momento. Entonces ya me tocó venir para la capital a estudiar. Entonces ahí ya en la capital es otro ritmo de vida. A tomar clases ya con profesores de alto nivel, a tomar quizás instrumentos que yo nunca pensé que existían. Quizás lo veía en el libro, pero quizás cuando lo vi en físico me volví loco. Yo asumí el violín como un segundo instrumento, tomando clases de piano y subiendo el piano, abordé realmente el estudio del violín como un segundo instrumento alternativo y con la idea de llevarlo a mi pueblo, porque yo vi aquí la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y yo dije, wow, si mi pueblo hubiera realmente una orquesta, ¿tú te imaginas? Y eso fue como ese aire de joven curioso, más esa enseñanza realmente complementaria al piano,
Digo, tú ves, esas dos cosas fueron básicas, pues entonces eso que yo aprendía lo iba formando y llevando realmente a mi pueblo cuando iba todos los fines de semana. Después de estudiar aquí en la semana, todos los fines de semana, joven de pueblo afín, me iba a San Juan a enseñar a todos mis amigos o los hijos de gente muy querida mía a que aprendan violín. Porque me veían y me dijeron, ¿tú puedes enseñar a mi hijo los sábados a clases de piano? Y yo sí. ¿Puedes enseñarlo a violín? Sí, también. Entonces, pues, yo no sabía que yo estaba formando un semillero de futuros jóvenes músicos que en su momento determinado, entonces formamos la Orquesta Sinfónica Juvenil de San Juan de la Maguana, que se convirtió en un grupo de estudiantes grandísimo, y yo abordé y acepté el sistema de orquesta sinfónica venezolana, ese sistema venezolano de orquesta, lo asumí como un asunto muy propio y lo hice realidad realmente en mi pueblo, con el apoyo de muchísima gente importante muy alrededor mía, gente muy querida, políticos, empresarios, mecenas importantes de las artes, maestros, me apoyaron en todo ese proyecto y empecé a andar un proyecto que se convirtió en un sueño que yo nunca me lo escribí, ¿verdad? Pero ahí estaba, honestamente. Qué bien, te felicito por eso. Gracias. Y luego de ahí ya te vas al extranjero a estudiar. Ujú. ¿Qué te llama a irte al extranjero? Bueno, siempre vi irme fuera del país como una opción importante en mi vida, quizás no para quedarme por siempre, aunque mi deseo, ¿verdad? No, Caquera nunca lo descarta, y más de probar realmente la experiencia fuera. Sin embargo, yo lo vi como una experiencia importante en la cual un artista tenía el escenario perfecto para poder entonces hacer carrera, hacer vida, tocar, vivir de eso, naturalmente. Y ahí se abren las puertas. Yo estudiando en la universidad, aquí, 2 carreras. Yo empecé con psicología clínica. Y de psicología clínica los profesores decían, tú vas a ser uno de los mejores y grandes psicólogos de aquí. Y yo, ¿usted qué es, profe? Porque yo sacaba muy buenas notas, excelente. Entonces me fui por un área que quizás no era la más pasional en ese momento, porque siempre estaba emocionado con el tema de la música, pero me fui por un área del arte que rentaba dinero, porque siempre es el tema. Tú vas a estudiar música, pero tú vas a ser pobre. Ajá. ¿Y cómo tú vas a tener eso? Y yo, bueno, pues entonces si voy a ser pobre, pues déjame estudiar un asunto del arte, pero que yo no sea pobre. ¿Sabes qué estudié? Después que dejé la psicología de casi 6 semestres, estudiantes de publicidad, diseño gráfico, en la UAS ahí mismo. Muy bueno, muy nice. Me llega la oportunidad de irme fuera a Estados Unidos y ahí me voy realmente a estudiar mi carrera musical ya seriamente, muy seriamente. Y yo lo asumí como el momento de mi vida. Nunca esperé, fue insospechado, pensar que yo iba a tener tantas oportunidades de crecimiento y tanto campo abierto para ser profesor en Estados Unidos, en la misma universidad, en el campus en el que yo era estudiante por la mañana, en ser colega de muchas personas que me daban clase también, en convertirme en amigo, pero en maestro de mis propios compañeros de clase, en tocar con gente, en conocer personalidades importantes de museos, de instituciones importantes, de gobierno de alcaldía, etcétera. Abrir un abanico de oportunidades que yo digo, wow, todo eso, siempre que lo tocaba, pensaba, si en San Juan de la Maguana se pudiera realmente tener este tipo de cosas. O sea, que siempre fue realmente pensando en mi pueblo, honestamente. Eso fue para mí una experiencia grandiosa. Sí, eso quiero adentrarme un poco más ahí. Así tú dices que tenía todas las puertas abiertas, por así decirlo, en Estados Unidos, y la mayoría de jóvenes que se van a estudiar al extranjero les gusta quedarse por allá, hacer su vida, conseguir un trabajo, etcétera. Pero tú te has centrado mucho en traer desde pequeño tu conocimiento a San Juan de la Maguana. Siempre traer lo que tú has aprendido para tu país. ¿Qué te lleva a eso, tío? Realmente. Yo creo mucho en el poder de la descentralización de las oportunidades. ¿A qué yo me refiero? Yo no comparto el hecho de que el desarrollo se circunscriba única y solamente en un único punto territorial. O sea, ¿por qué un programa del nivel como este posiblemente no puede estar en comunidades como El Cercado en San Juan de la Maguana? ¿Por qué no puede estar en Bohechío en San Juan de la Maguana? Por poner un ejemplo, lo digo. ¿Por qué? Bueno, posiblemente porque el desarrollo, porque posiblemente la gente no lo va a asumir, la gente no lo va a abrazar. ¿Por qué posiblemente en San Juan no hay un elevado? Bueno, porque no hay un nivel realmente de tránsito como que hay en la capital, pero no hay un nivel de tránsito en la capital porque posiblemente no hay las oportunidades que le dan espacio al ciudadano a mudarse y quedarse en San Juan de la Maguana para entonces comprar un carro y de ese carro entonces hacer una vida de tránsito probablemente caótica que lleva realmente a soluciones como un elevado.
Yo creo en ese tipo de cosas. ¿Por qué no sucede ese tipo de cosas? Porque creo que es una de las deudas más grandes que tienen todo el sistema de Estado. O sea, ver las provincias como centros de desarrollo cada una, en sus diversas naturalezas cada una. San Juan no es solamente un centro de importancia en materia agrícola y agropecuaria. No creo que sea realmente solamente eso. San Juan realmente tiene muchísimas cosas que ofrecer. Hay gente pujante, hay gente importante, gente educada, gente formada, gente capacitada, personas con interés de inversión en San Juan de la Maguana, que lo que debemos de hacer justamente es trabajar un proyecto, quizás no a un plazo realmente rápido, pero al menos a mediano o largo plazo, que en al menos 10 años, 8 años, se puedan ver realmente las grandes transformaciones en materia territorial. O sea, me refiero al urbanismo, al desarrollo económico, a la instalación de industria, a la educación, subir realmente el producto de inversión de capitales extranjeros en San Juan de la Maguana. Yo creo en eso. Esa es una filosofía realmente que a mí difícilmente me hagan cambiar. Y cuando voy entonces a lugares como Estados Unidos, que por Europa, Centroamérica, he tenido la oportunidad de ir a Brasil, a Chile, Perú, Argentina, a Bolivia. Cuando veo ese abanico de oportunidades, yo me quedo sorprendido y digo, pero ¿por qué todo eso no puede ser San Juan? Yo he visto ciudades en países, o provincias en países, que son pobres, entre comillas, pues eso lo vamos a catalogar, pero tienen un alto nivel de crecimiento territorial, económico, y tú te preguntas, y lo tengo que decir porque ha sido realmente mi oración, porque esas cosas no se ven en mi país. No solamente en San Juan, en Pedernales, no se ven, por ejemplo, en Bauruco, no se ven, por ejemplo, en Dajabón, no se ven en Montecristi, no se ven en Samaná, por ejemplo. Samaná es una provincia con una pujanza enorme en materia turística y de mucho repunte, pero porque tú no ves realmente un desarrollo a cierto nivel. Todo se circunscribe a la capital. Y por eso los caos, siempre, los temas de discusión y de debate que tenemos... Y los cerebros también, que se van de los pueblos. No quieren retornar. Gracias por dar ese punto. Creo que es una de las deudas más importantes y lo pudiéramos hablar realmente más adelante sobre cuál es mi idea de esa fuga de cerebro. Sí, totalmente. Pues estaremos entrando en una pausa comercial y regresamos con su entrevista con Luis Antonio Tejada. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Regresamos con su entrevista en A Contraluz. Luis, y también tuve la oportunidad de hablar contigo detrás de cámara sobre un plan que tú tienes, o mejor dicho, una propuesta para evitar esa fuga de cerebros, porque al final están quitando el desarrollo a una provincia. Un joven como tú, por ejemplo, que se mantiene yendo y viniendo a San Juan, pero que se mantiene su compromiso con su provincia, de donde nació, pero hay jóvenes que se van y más nunca vuelven. ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, yo creo, mira, no sé si tú has visto, todos quizá hemos visto, el hecho de que la juventud valiosa de este país, no solamente en materia artística, y no lo vas a incluir a mi área, deportistas, jóvenes con capacidades intelectuales y científicas de muchísimo nivel, tú lo ves posiblemente pidiendo dinero porque consiguieron una media beca, porque se consiguieron un campamento, porque se van a la universidad tal, porque le apareció una oportunidad en tal lugar, en ese asunto. Y tú lo ves solicitando apoyo y tocando puertas, cientos de puertas a veces, de jóvenes que no consiguen esas oportunidades.
Y una de las cosas por las cuales posiblemente no se dan esos apoyos tan holgados es posiblemente esa fuga de cerebro. En ese sentido, una de mis grandes propuestas es la creación de una política pública o de una ley a nivel de Congreso que se pueda pensar en cómo solventar y patrocinar y apoyar a toda la juventud o todo el ciudadano que tenga una oportunidad de irse fuera a tomar una oportunidad en cualquier sentido, pero esa ley que amarre de una forma u otra a ese ciudadano de manera legal a nivel internacional, que esa ley pueda realmente hacerlo volver a su país, quizás no por un largo tiempo para quedarse, pero que tenga el compromiso obligatorio de retornar a dar, no solamente al país en materia genérica, muchas veces que eso sea a nivel puntual. Usted de la comunidad de Jaina, pues entonces usted tiene que ir a Jaina y tratar realmente de que todo lo que trabaja en la capital tenga un impacto de manera directa o indirecta en la comunidad suya. Entonces, por ejemplo, yo pude haber venido de Estados Unidos y quedarme en Santo Domingo, y en la capital, y tomar quizá un trabajo que simplemente se circunscriba al área artística, cultural, educativa en materia de Santo Domingo. Pero si ese trabajo de materia educativa es holístico y me permite de una forma u otra influir en materia de mi pueblo o de la región en la que yo estoy, pues entonces yo siento que de una forma u otra lo que yo tuve, ¿verdad?, de mi país, entonces yo puedo retornarlo de una forma u otra. Yo entiendo que es importante que se legisle en ese sentido y que se pueda crear las condiciones para en su momento hacer un fideicomiso de los recursos públicos que se invierten en materia de esos apoyos que se le dan, esos aportes a los jóvenes deportistas, artistas con condiciones especiales, discapacitados, etcétera. Bueno, jóvenes con grandes capacidades. El aporte público y el aporte del sector privado, que muchas empresas realmente ponen y disponen en ese sentido, unificarlo en un gran compromiso llamado fideicomiso en este sentido, y que eso dé por sentado minimizar el hecho de que tú veas jóvenes valiosos teniendo que tocar puertas, y también que se pierde el miedo de que esos jóvenes que se van fuera a ese tipo de cosas tengan la responsabilidad de volver y retornar en manera legal. Y para eso es importante hacerlo no solamente como un decreto, no solamente como una política pública del gobierno, sino como una legislación que tenga una repercusión directa en el ciudadano sobre el cual realmente recae esa legislación. Sí, inclusive en Estados Unidos se utiliza mucho lo que es el student loan, que Yeah. los préstamos para los estudiantes, que un estudiante puede ir a donde quiera ir. Así es. El Estado le paga, pero tiene el compromiso de pagar ese préstamo de regreso al Estado. Yo me asombré bastante cuando yo vi que compañeros míos en universidades me dijeron realmente no, porque yo estoy estudiando con un préstamo, pero cuando me expliquen el asunto del préstamo, son préstamos hasta de por vida. Porque durante vida tengan, para poder pagar ese dinero, ya tú te puedes imaginar, mientras ya tú seas profesional, eso va a ser un dinero, eso va a ser un asunto que año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tú te vas a quedar lamentablemente colgado a eso, y eso es importante que se legisle en ese sentido. No para atar al ciudadano que tú privilegias o tú le das esa oportunidad, sino para que de una forma se venga comprometido a dar un retorno a lo que se te ha dado. Eso es importantísimo. Eso fue lo que yo vi en fuera. Exacto. Y lo que creo que se puede hacer aquí. Y cuéntanos un poco de tu pasar en el Ministerio de la Juventud. Eres coordinador de los asuntos culturales. Así y también director de los Premios Nacionales de la Juventud. Vamos a empezar, ¿cómo va ese proyecto de la cultura dentro del Ministerio de la Juventud? ¿Qué han hecho? ¿Qué planean hacer? Bueno, a nuestra llegada al Ministerio de la Juventud, yo engendré un hijo llamado Capacitarte. Le puse ese nombre y es en eso, Capacitarte, la capacitación en materia artística. Entiendo eso, lo vi porque era interesante llevar la información del arte y la cultura a la juventud para que haya menos miedo o menos fobia a la cultura. La juventud quizás no te va a asistir mañana a un concierto de la Sinfónica Nacional. No tanto porque no le gusta o porque realmente no lo consume, es porque no sabe. En ese sentido, nosotros hemos creado ese programa en el Ministerio de la Juventud que ha impactado a más de 7,000 y pico de jóvenes en 2 años que lleva de funcionamiento. ¿Cómo? A través de charlas
magistrales que se dan con gente, con personalidades importantes del sector artístico y cultural, que tú lo acercas a esas comunidades, a esos sectores, a esa población vulnerable y a esos ninis que están en los barrios, que posiblemente no conocen de pintura porque no van a un museo a ver una obra de pintura, porque no saben cómo apreciar una pintura de Cándido Vidó, posiblemente no saben cómo ver una obra de Elsa Núñez, pero tampoco van a ir al Museo del Hombre para ver una exposición internacional, porque quizá ven una obra y no saben cómo apreciarla, pero igualmente no te van a ver realmente ballet, o no saben de danza, o no saben de los ritmos folclóricos nacionales que nosotros tenemos que abrazar como país, no saben de los patrimonios importantes. Todo ese tipo de personalidades muy aliadas en conexión con el Ministerio de la Juventud a través de ese programa, y nosotros mismos vamos a las instituciones educativas, a los clubes, a los barrios, a los sectores, y llevamos esa información como taller, que muchísimas veces nos dicen realmente, y ya, y se acabó, y no hay más. Decimos, bueno, eso fue una chispa para que usted se sienta atraído por el arte. Y mira que la cosa ha cambiado, porque de hecho tú ves los números medibles en materia de la asistencia a las salas de conciertos, de eventos, de espectáculos, de asuntos, y la juventud es la que más brilla por su presencia en ese caso. Y también nosotros hacemos lo que se llama visitas guiadas a todos los museos, a todos los centros culturales, a todos los espectáculos de la capital, pero también de las provincias. Nosotros abrazamos ese asunto y llevamos la juventud a esos espacios para que lo conozcan, para que lo abracen y para que lo entiendan y para que lo sepan tomar como un asunto serio. Y en ese sentido hemos impactado más de 7,000 y pico de jóvenes realmente en todo el territorio nacional. Y estamos realmente este año mejorando porque se duplique en los próximos 3 años que restan de gestión del presidente Luis Abinader, al menos que podamos duplicar esos 7,000, que lo podamos realmente hacer el 14,000 de aquí al final del año. Es una meta, es un sueño posiblemente, pero estamos trabajando realmente un equipo junto al ministro de la Juventud, Carlos Valdés, trabajando en que eso sea realidad. Y lo estamos logrando. Ahí están las publicaciones, usted puede entrar a la página del Ministerio de la Juventud y puede hacerse eco de todo lo que estamos haciendo. Oh, perfecto. Sí, claro, porque muchos de esos jóvenes, porque nadie les ha inculcado ni nadie le ha hablado de lo que es la cultura dominicana, Sí, y por ende no tienen no le llaman de ninguna forma. Y con relación al Premio Nacional de la Juventud, que se entrega anualmente, ¿qué busca este premio para el que no conoce mucho del trasfondo del Premio Nacional de la Juventud? Es importante que esa pregunta me encanta, porque, y de hecho estamos en el mes de abril ya. Imagínate, por ejemplo, que a esta pregunta la hagamos en el mes de enero, que siempre es el Día de la Juventud, y la gente dice, ¿el Premio de la Juventud? No, el Premio de la Juventud es un tema del año completo. ¿Qué pasa? Que la llegada de esta gestión gubernamental a asumir las políticas públicas de juventud, el Premio de la Juventud fue una de las cosas en las que se trabajó de manera profunda. Había un comité que evaluaba y que de hecho organizaba el premio, que hacía un trabajo que entiendo que fue el mejor trabajo hasta la época en la que tuvo realmente ese comité haciendo funciones. Sin embargo, era necesario que se robustezca en alto nivel el trabajo del Premio de la Juventud. ¿Por qué? Porque cuando hicimos un levantamiento a nivel nacional, post pandemia, vimos que había un nivel de poca credibilidad en el premio. Bueno, los incentivos no eran los mejores, pero más que los incentivos, porque a veces la gente dice, no, ¿qué es lo que la gente se gana? Y que si yo aplico que lo que ganan, ese no era tanto el problema. El problema era realmente que quiénes son los que eligen, cómo es que eso se elige, que es parte de tu pregunta. Era necesario ver que existen 15 categorías, pero había un comité colegiado de diferentes actores que elegía los ganadores en esas 15 categorías. Y era interesante hacer una transformación en ese sentido y mejorar el hecho de que sean 15 categorías y un jurado particular en las 15 categorías que es conjunto conforme el gran jurado nacional. Eso por un lado. Y así hicimos entonces una comisión evaluadora por categoría mixta en materia de intereses. El sector gobierno por un lado, representado en esa evaluación de ese renglón, pero el sector privado o especialista en ese gobierno y la sociedad civil también metida ahí. Esos 3 grupos de intereses sociales realmente son los que se encargan entonces con sus diferentes criterios, cada uno del conocimiento especialmente justo del área en el que evalúan, ponerse de acuerdo sobre el manual. Entonces ahí hay una decisión más sana, más independiente, más democrática y sin ningún tipo de interés. Pero no solamente eso era necesario realmente mejorar, era necesario mejorar el hecho de quiénes eligen en las provincias, porque a nivel nacional o en la capital esas cosas quizás se pueden manejar de cierta manera. Ahora en las provincias posiblemente habían
vicios como que posiblemente solo es el hijo de fulano, que va a ganar o va a ser finalista, lo que sea. Hicimos lo mismo. Conformamos un enorme y amplio comité mixto provincial en los 32 territorios de las demarcaciones para que sean esos miembros del sector gobierno, sector privado y comercial en la provincia y sector sociedad civil y especialistas invitados, que ellos se sienten en una mesa de decisión, pero estoy hablando de un asunto amplio, gente probada de la provincia de Moca, gente importante de la provincia de San Juan, de Elías Piña, de la provincia de Altagracia, que entonces se sientan en la mesa y saben entonces que cuando te eligen, eso fue fulano que estuvo en esa mesa, imposible de que se venda por influencias X. Entonces, eso fue necesario, y también el hecho de poder descentralizar el tema del premio, de que no solamente sea el evento en la capital, sino que en su momento determinado hicimos el evento en Santiago de los Caballeros, para que salgamos entonces de la capital, que no se haga solamente en un teatro, que lo hagamos también en la zona colonial, que lo hagamos, como vuelvo y te digo, lo hicimos en el monumento de Santiago de los Caballeros, de hacer ese premio también más cercano aún a eso, hacerlo en los territorios, en las provincias, en las regiones, hacerlo realmente más cerca al joven y que sea una verdadera celebración nacional del Día de la Juventud, 31 de enero. Eso es lo que hemos hecho a nuestra llegada y estamos trabajando justamente con eso, con una enorme y gran alianza y una gran complicidad de muchos actores importantes de altísimo nivel, que te lo puedo mencionar si es necesario. Ven que es más que un premio, que hay un trasfondo muy complejo detrás de quienes se saca un premio de esos. Y con relación a la juventud dominicana, ¿cómo tú ves a la juventud? ¿Hay oportunidades en el país? A través de los tiempos, de los años, los gobiernos, se ha dejado aparte, se ha incluido más, porque el joven dominicano, hay muchos ninis, hay jóvenes que dicen que en este país no hay oportunidades, que ¿cómo va la juventud en tu perspectiva y en lo que ha visto? ¿Qué es lo que falta? Justamente anoche hablaba de eso, importante. Mira, el ministro de la Juventud, Carlos Valdés, ha llevado en su política de gestión juventud con B de barrio. ¿Por qué? Porque los jóvenes generalmente, los jóvenes reales, están en el barrio, señores, no hay que dejarse de cosas, están en los territorios, están en los pueblos, hay que ir a buscarlos, están ahí, no simplemente están en la ciudad. Los jóvenes están metidos realmente, los que no quieren hacer nada, los que quizás no conocen el enorme abanico de oportunidades que ofrece este país, y no va a ser simplemente el Estado, este país, hay que llevarles esas oportunidades justamente allá. Y esa es una de las políticas más importantes e impactantes de la gestión del ministro Carlos Valdés, que se ha parado del aire acondicionado y el confort de su oficina para que todo el equipo del Ministerio de la Juventud le lleve las oportunidades y todo el tema del abanico de oportunidades de los jóvenes en los barrios. En ese sentido, te digo y te respondo, lo que se ha hecho es hacer que el joven no solamente tenga las oportunidades ahí. Mi gran consejo y lo que yo observo es que la juventud dominicana tiene ese abanico de oportunidades. Es necesario que el joven dominicano esté preparado para cuando esas oportunidades pasen por su frente y las sepa agarrar. Porque muchas veces el joven dice, no, aquí no hay oportunidades. Hay muchas. Como usted ve, hay un catálogo de oportunidades. Ahora la pregunta es, ¿usted está preparado para asumir las oportunidades cuando lleguen? ¿Para agarrarlas realmente y hacerlas suyas, apropiarse y no soltarlas del puño? Entonces, eso ya queda a nivel particular y hasta para eso, para que el joven esté preparado cuando lleguen las oportunidades, hay todavía un catálogo de oportunidades abierto. O sea, este país lo tiene todo, aquí y hasta afuera. ¿Está el joven dominicano preparado? Esa debería ser la pregunta. Yo entiendo realmente que nos falta mucho, por eso el sistema educativo debe todavía robustecerse y crecer en ese sentido. Totalmente, y así mismo es que muchos hasta desconocen de la oportunidad y lo que pueden conseguir en el Ministerio de la Juventud, la orientación. Y en otros ministerios, en otros estamentos, sí, o sea, hay muchas direcciones. Claro que sí, muchos servicios. La gente dice realmente, yo no sabía que, por ejemplo, el Ministerio de Deporte, tú ibas, te podían pintar una cancha. Sí, hay un servicio de eso. ¿Tú entiendes? Probablemente, entre otras cosas, el sistema de salud, con el tema de seguridad para jóvenes, que muchos de los jóvenes no tienen seguro social. Y es imposible saber, es descabellado saber que una juventud tan grande de 3.8 millones de dominicanos jóvenes en este país, una gran mayoría posiblemente no tiene seguro de salud. Esa SENASA para eso está. O sea, ahora, ¿usted sabía eso? ¿Usted está preparado para eso? Dice, prepárese realmente, vaya, asista, asuma eso y agárrelo. A veces, y ahí voy para terminar, cuando yo llevo a los muchachos a los museos que dicen, wow, este museo tan grande, Dios mío, esto es para la gente rica, digo yo, no. Gobiernos que han pasado han creado grandes infraestructuras de creación de muchos espacios en materia de salud, educación, cultura y arquitectura para la gente
abrácelo y haga lo suyo. Casi tan grande como usted lo ve, eso es suyo, apropiese de eso, abrácelo y asúmalo, que para eso el gobierno trabaja día a día para la gente y por la gente. Totalmente, Luis. Y muy buena entrevista, mucha luz de conocimiento que muchos jóvenes que están viendo el programa quizás desconocían. Y para cerrar con la entrevista, un mensaje final para la juventud o para el pueblo dominicano, como tú quieras. Mi mayor mensaje realmente es recordar, orar diario. Dios es el bastión más importante del ser humano, el principio y el final. Y sobre eso, no dejárselo todo a Dios. Dios, ¿verdad? Tú oras, ahora realmente tú esperas en Dios, pero tú también ejecutas. No dejes todo realmente a la suerte, no dejes todo al azar, no dejes que todo caiga del cielo, sino realmente estar preparado para y accionar también. Pues muchas gracias, Luis, por asistir a esta invitación y esperamos tenerte pronto y te deseamos éxito en todos los proyectos que estás cursando actualmente y en los que vienen por ahí. Me sentí en mi casa. Gracias. Siempre. Pues hasta aquí la entrevista de su programa A Contraluz. Nos vemos en la próxima entrega.